INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos estén viendo o escuchando, ya sea en Spotify o en YouTube. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento, para conocer algunas de las actividades de nuestro instituto. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Voy a solamente decir sus nombres: María Elisa, Gabriela, Nayeli, Alex, Gualo. Bienvenidos todos de nuevo, doctora Gabriela, se queda con la tutela. Gracias, Eva Nivaldo. Bueno, vamos a retomar nuestra conversación. Gualo, quisiera que comencemos, porque en este bloque me gustaría que pudiéramos conversar ya no tanto de los orígenes, sino más bien de la llegada a América de las personas esclavizadas. Pero para que esto esté un poco más contextualizado, cuéntanos un poco, ¿qué sabemos de ese pasado africano? ¿Qué podemos, qué necesitamos conocer del África a partir del siglo XV y en general para que conozcamos mejor esta relación que tenemos con África? Muchas gracias. Sí, África antes de la trata transatlántica se conoce como un continente diverso, no un espacio homogéneo. Hay una diversidad etnocultural muy densa. De hecho, los estudios antropológicos de Bárbara Grimes de Estados Unidos marca que África es híbrido, denso. Por lo tanto, la diversidad, hay 2050 diversidades etnoculturales muy amplias. Podemos citar el grupo étnico más amplio, que es el grupo nigero-congoleño, que abarca básicamente toda la África subsahariana. O sea, la diversidad en África es connatural, ¿no? De hecho, uno de los estereotipos más persistentes consiste en pensar que África era un continente uniforme. Se suele pensar todavía que África es sin estados organizados, con sociedades aisladas, perdón, del resto del mundo. O sea, la evidencia histórica, si nos remitimos a antes de la trata, demuestra todo lo contrario, ¿no? Entre el siglo XV y el siglo XIX, que abarca prácticamente esa realidad de trata, coexistían en África múltiples formas de organización política, grandes imperios, de hecho, como el Malí, por ejemplo, el imperio Malí, como el Songhai también, y reinos centralizados, en el caso del Benín, en el caso del Congo, en el caso del Oyo, también Ashanti, el imperio Ashanti, eran ciudades-estado, comerciales, especialmente por ejemplo, en la costa Swahili había sociedades efectivamente segmentadas o segmentarias, organizadas mediante sistemas comunitarios. O sea, la diversidad en África ha sido una diversidad muy con natural, muchos grupos. De hecho, los estudios del padre Tampers, ¿no? La filosofía Bantu nos dice que es un grupo bastante amplio, cuya cosmovisión ha sido muy densa, muy diferente, porque de ahí nace la cuestión del Ubuntu, entender la dinámica societal, comunitaria, entender el hombre a partir del otro hombre, o sea, entenderse desde una perspectiva, una dinámica mucho más amplia, mucho más comunitarias, ¿no? Las sociedades ahí mantenían relaciones comerciales, por ejemplo, de larga duración, de larga distancia, desarrollaban, por ejemplo, complejas instituciones políticas y poseían también importantes tradiciones intelectuales. Vamos a ver que luego, a la llegada de aquí, una de las formas de resistencia es la tradición que no pierden. No se desdibujan las tradiciones, no se desdibujan las costumbres porque lo tienen y es la fuerza de África de mantener esas dinámicas, ¿no? O sea, para ir tomando en cuenta de que África en aquel entonces, antes de la trata transatlántica, no era un continente sin historia, como lo dice también
Hegel. Joseph Kiserbo. Joseph Kiserbo Ujú. nos dice que África tiene historia y conocer la historia de África es la historia de la humanidad. O sea, África era un continente con múltiples historias, ¿no? Múltiples historias. Gracias, Walo. Esto me recuerda a un programa anterior que hicimos, en un seminario que hicimos también con Walo, y él nos proponía la necesidad de poner en el centro de nuestro pensamiento la necesidad de conocer la historia de África, ¿no? Porque no es una historia distante, sino como lo hemos podido ir viendo, es una historia cercana que está aquí. Alex, para pasarnos un poco, para transitar hacia América, ¿tienes tu idea de, porque mucho se ha hablado de eso, las condiciones de lo que en inglés se llama el Middle Passage o el viaje atlántico? Y hay mitos y realidades. Para el caso de Hispanoamérica y pensando incluso para la Nueva España, ¿cómo era este viaje? ¿Cómo podemos imaginar el viaje de las personas esclavizadas a través del Atlántico? Bueno, una de las primeras formas de tratar de ser más precisos acerca de África es dejar de hablar de África Ajá. y comenzar a hablar de Senegal, de Gambia, de Angola, de puertos esclavistas específicos. Y justamente, por ejemplo, para el caso de la Nueva España, de México, alrededor de 200.000 personas africanas esclavizadas llegaron a lo que hoy es Nueva España, y alrededor de la mitad de ellos, 100.000, partieron de puertos esclavistas que hoy están en el país de Angola, básicamente, o si no, en lo que es el río Congo o el río Zaire, dependiendo del nombre. Lo que se llama el África Centro-Occidental, alrededor de 100.000 personas. Otras 50.000 partieron desde el Senegambia, de lo que hoy es el país de Senegal, el país de Gambia, también el país de Guinea-Bissau, que en ese momento se conocía como la Guinea portuguesa, fundamentalmente transportados a través en el siglo XV de las islas. Ahora que estamos en el contexto Cabo mundialista, Verde. Cabo Verde fue justamente en los 1500 un lugar de llegada de africanos esclavizados del continente, particularmente de Senegal. Senegal, Gambia, la Guinea portuguesa, Guinea-Bissau, para luego ser reenviados hacia las Américas. Muchas veces en la propia flota española, la flota de los galeones que salía de España hacia Cartagena, Veracruz y La Habana, que también venía con barcos esclavistas que traían esos esclavos embarcados en Cabo Verde o en las Islas Canarias. También hay una diferencia de cronologías. En los 1500 hay esta llegada más de personas esclavizadas desde Senegal, Gambia, la Guinea portuguesa, lo que en ese momento se conocía como los ríos de Guinea, para tanto los portugueses como los españoles. Y su trasbordo en las islas de Cabo Verde, en las Islas Canarias, para llegar, por ejemplo, a Veracruz y luego seguir desde Veracruz hacia el interior de la Nueva España. En los 1600 lo que ocurre es lo que se conoce en la historiografía como la ola angolana, que es que los puntos de embarque esclavista pasan a ser mayoritariamente desde Luanda y desde otros puertos esclavistas portugueses. La ciudad de Luanda se funda en 1575 por los portugueses y su principal cometido fue la captura y recepción de africanos esclavizados para llevarlos al continente americano. Y a partir de eso, durante los 1600, el siglo XVII, es que la mayoría de estos africanos esclavizados que llegan a México son de los reinos de Congo, hacia el norte de Luanda, hacia el este de Luanda también, y de otros lugares perdóname, del África centro-occidental. Gra- Gracias, Alex. Creo que es un punto fundamental, ¿no? María Elisa lo comenta siempre, no hablar de África en general, sino esto, pensar en los pueblos, las culturas y las regiones en particular de África. Este comercio, como lo vimos, que además
abarca muchos puertos desde el occidente de África y también puertos y ciudades en el oriente de América, en la cara atlántica de América, supone el inicio de la presencia de y la participación de esta llamada denominada diáspora africana en las Américas. María Elisa, de manera sintética, yo sé que es difícil porque son muchos siglos y muchos años de trabajo, ¿qué podemos destacar sobre la historia en el destino, la historia, en este caso en la Nueva España, de estas miles de personas esclavizadas que llegaron y libres también, que llegaron a través del comercio atlántico? Sí, claro, Gabriela, muy breve. Bueno, primero yo nada más anotaría que dentro del estudio de lo que ha sido el continente africano, también hace falta entender cómo fue posible que salieran casi 12 millones de personas, ¿no? Y eso tiene que ver con procesos también internos de fracturas, de luchas, de problemáticas que habría que tomar en consideración para entender cómo pudieron salir de resistencias también, ¿no? Bueno, llegan, como ya lo decía Alex, alrededor de 250.000 personas esclavizadas, porque además no sabemos la cantidad que haya llegado por vía del contrabando, que seguramente también fue una cantidad nada despreciable. Llegaron, pues algunos primero acompañando a las primeras huestes de conquistadores, ¿no? Hernán Cortés, los grandes conquistadores tuvieron africanos en sus huestes de conquista, pero luego ya empiezan a llegar como personas esclavizadas a Veracruz, la gran mayoría de ellas, aunque también llegaron después a Campeche, también llegaron a otros puertos del Pánuco, y de ahí eran trasladados normalmente a la Ciudad de México, luego distribuidos a muchas regiones de la Nueva España. Podríamos decir actualmente que no hay región de lo que hoy es el territorio mexicano que no haya recibido africanos y africanas durante el periodo colonial. Desempeñaron múltiples actividades y fueron muy importantes para el desarrollo económico, social y cultural de México. Estuvieron, pues, por supuesto, en las haciendas cañeras, pero también en los oficios, en los gremios, como vaqueros, como arrieros, y algunos tuvieron cierta movilidad económica y lograron obtener la libertad. Hay que recordar que para el siglo XVII, y por varios motivos que ahorita no me da tiempo de especificar, obtuvieron la libertad, otros ya nacían libres, y entonces eso hizo que hubieran ciertos grupos afrodescendientes libres y con cierto poder económico, ¿no? Entonces vemos en la Nueva España también la confluencia de distintos grupos heterogéneos, también dependiendo de las regiones, de afrodescendientes conviviendo con personas esclavizadas, libres y esclavizadas, y haciendo mundos muy complejos. Termino esta intervención porque pues, de esto podemos hablar casi todo el Sí. programa, pero que lo que es también muy importante con relación a no hablar solo de África. Como bien dices, podríamos hacer unos 4 programas sobre este tema. Ya los haremos. Quería, Nayeli, pedirte, tú que has trabajado en Benín sobre todo, pero que conoces algunas regiones de África, me parece que es interesante que podamos hacer puentes entre nuestra vida contemporánea y la vida contemporánea de África, teniendo en mente esta perspectiva histórica de elementos compartidos, de conocimientos compartidos. Creo que tu trabajo te permite haber observado aquí y allá qué cosas compartimos, porque quisiera mencionar, es verdad que la historia de la trata de personas esclavizadas es, como bien dice la ONU, el más grave de los crímenes de lesa humanidad, pero por paradójico que sea sí, paradójico que sea, también supuso otras formas de intercambio, ¿no? No solo este comercio nefasto, sino formas de intercambio y de establecer lazos entre grupos, personas y estos dos continentes. Sí, Nayeli. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que en estos intercambios, pues son de ida y vuelta, ¿no? Efectivamente, hoy día en África creo que los intercambios, voy a tomar como ejemplo de las plantas que migraron
de América a África, pues ha impregnado los usos culinarios y la identidad gastronómica de muchos pueblos en África, pero sobre todo todos los pueblos que se encuentran en el Golfo de Guinea, en toda la parte del oeste africano, ¿no? La introducción del maíz, de la yuca, de la calabaza, del tomate, del frijol, el chile. O sea, son realmente alimentos que transformaron, y no solo en África, ¿no? También en Europa, pero en el caso de África, que transformaron a tal punto los usos culinarios que también influenciaron en las prácticas religiosas, como es el caso del vudú, en donde el maíz hoy día tiene un lugar importantísimo en las prácticas rituales. E igual forma, pues en América, ¿no? También todos los elementos que se, que se exportaron hacia América, como el aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Y todo este boom que fue después bueno, cuando termina, ¿no? El tiempo de la esclavitud, y que se fomenta también todo este cultivo local en África de aceite de palma para la exportación hacia América, ¿no? Como los colonos siempre buscando formas de si ya no podía ser a través de la trata humana, pues después fue a través de la producción en el campo y de llevar, pues, todo el tiempo mercancías de un lado al otro, ¿no? Y pues también ahorita sí se me viene a la cabeza pues la religión, ¿no? Como el vudú impregna también a las religiones en Brasil con el candomblé, o el vudú en Haití, o la santería en Cuba, ¿no? ¿No? Que son hasta hoy día herencias y muy vivas, y que cada vez se practican más, como es el fenómeno acá en México, esta llegada de la santería que fue posterior con las migraciones posteriores hacia México desde Cuba. Y hoy día un fenómeno súper interesante que me he dado cuenta ahora que llegué a México, pues es que el vudú está tomando cada vez más lugar en México, ¿no? Entonces creo que pues todas todo lo que se puede compartir entre África y América a partir de esta historia que nos une, pues es muy, muy rica, ¿no? Y como les decía anteriormente en el otro episodio, pues también todos los afrodescendientes que buscan regresar hoy a África y que buscan encontrar su raíz, y no solamente afrodescendientes, también gente de otros orígenes, de otras latitudes, que buscan de alguna manera, justificando como este regreso a la madre tierra que es África, y hay pues corrientes religiosas, formas de organización. Por ejemplo, en Estados Unidos yo sé que hay varios grupos, ¿no? Que se definen, que buscan, que encuentran líderes espirituales en África, en Níger, en Burkina Faso, en Benín, y que van en este anhelo de encontrar una suerte de identidad comunitaria. Gracias, gracias Nayeli. También es muy relevante, ¿no? Pensar qué se ha ido desatando en el mundo contemporáneo a partir de esta misma historia. Wallo, desde una perspectiva de lo que tú conoces sobre la experiencia, particularmente en Costa de Marfil, pero en distintas regiones de África, ¿qué perspectivas hay, qué conocimientos hay, qué opiniones hay sobre esta relación de estos países con la diáspora en América, con la diáspora africana en América, teniendo presente esta historia? Sí, la relación está fuerte, es una relación muy, muy, muy arraigada. El vínculo ha sido fuerte de saber que hay hermanos, hay descendientes, hay personas de la misma raza que ahí está, ¿no? Es un orgullo para ellos de conocer, saber que sí, esa relación puede ayudar mucho. Hay una hermandad muy fuerte de esa relación. De hecho, ha sido una curiosidad o un anhelo para muchos africanos, sobre todo los que están en la diáspora, regresar a África y conocer, he conocido a una cubana
que ha dicho, que me ha dicho que lo que ella busca es conocer porque sale la historia de Bella o las relaciones de Bella que ella era de la familia Yoruba, del grupo Yoruba, y que sus descendientes eran de una realeza. Por lo tanto, conocer a esa realidad, vivirla o encontrarla es lo que busca antes de que pase todo. Ella, a lo mejor más adelante, llegaría a ese momento. Aunque el vínculo está un poco roto, ¿eh? El vínculo está roto porque no hay forma. Yo en mis realizaciones, en mis escritos, menciono eso porque la historia nos ha separado muy fuerte y establecer ese vínculo. No es difícil un afrodescendiente cubano, por ejemplo, que es afrodescendiente, que salga, que vaya a encontrar las pistas en África de su familia. Es difícil que la encuentre porque han pasado siglos, han pasado mucho tiempo. Por el tiempo la ruptura está fuerte, pero ruptura en términos de encuentro familiar, descendientes. La conexión está muy fuerte también en cuestión de los vínculos. Ha sido un orgullo también ver, de hecho, a un afrodescendiente, una persona del mismo color, por ejemplo, y la conexión se da muy fuerte. Es fuerte, es interesante no pasarnos, sino encontrarnos y saludarnos y decir, oye, ¿de dónde eres? Ah, soy de África. Ok, muy bien. O soy de Cuba, o soy de Brasil. O sea, esa pequeña clic de saber, somos iguales. Hay que encontrarlo y preguntarle de dónde viene. Si no, pues sí, es otro miembro que encuentro, otro conocido que encuentro y es un orgullo. Entonces, esa relación, esa conexión está muy, muy fuerte y es algo que distingue a esa diáspora tanto acá como allá en África, ¿no? Gracias, Gualo. Creo que me parece que lo que nos propones es interesante en términos de la experiencia de las personas, ¿no? Pensaba un poco en los retos que tenemos a nivel, por ejemplo, de los estudios, a nivel de las relaciones políticas, etcétera, ¿no? De poder investigar y ver cómo se establecen estos lazos entre pueblos que tienen historias compartidas, la percepción personal y pasar un poco más allá. Creo que tenemos que ir redondeando un poquito el cierre porque estamos por concluir el segmento. Quería preguntarle a Alex Borucki, ¿tú qué retos vislumbras en términos de la investigación? Pensando justo en la investigación, ¿qué retos vislumbras de aquí adelante en la investigación sobre este fenómeno de la trata transatlántica de personas esclavizadas? Dos extremos que son bien lejanos. Por un lado, revisar lo que sabemos del 1500 y del 1600, que todavía hay mucho para hacer, particularmente sobre Hispanoamérica y en particular sobre la Nueva España, Cartagena, otras regiones. Y lo otro es lo que ustedes acaban de mencionar, la conexión de descendientes de personas esclavizadas de hoy en día con África y de África con ellos. A través de la creación de eh, proyectos online como Trayectorias Afro, en donde la gente puede consultar sobre esos proyectos, encontrar si eran personas esclavizadas de Colima, dónde fueron esclavizadas, cuándo, en qué momento en Colima, tratar de conectar eso con registros parroquiales de nacimiento, tal vez en Colima, pero tal vez en Ciudad de México o en Veracruz, y tratar de hacer sus propias historias y sus propias reconstrucciones. Una cosa muy interesante que ha pasado hace muchos años aquí en Estados Unidos es el tema de la genealogía afroamericana, que es genealogistas de aquí de los Estados Unidos afroamericanos que trabajan sobre familias afroamericanas para ver desde dónde venían dentro de los Estados Unidos y tratar de conectarlos con África a través de estudios de ADN, a través de tratar de combinar lo que se sabe de las bases de datos de tráfico de esclavos con el momento en donde hay registros en Charleston o en Virginia, y con otras formas y con otras metodologías. Esas conexiones a veces son de ayer.
Hay un documental precioso de Emma Christopher, que es una historiadora y antropóloga australiana, ella vive en Australia, sobre un pueblito en Cuba que encuentra su ancestría en, no quiero errarle al país ni al pueblo de donde es, voy a decir África, pero porque no me acuerdo de memoria de dónde son. Y es hermoso ese documental. Los cubanos hablan en cubano, los africanos hablan en su propio lenguaje, con subtítulos para los que vengan. We Are You, se llama más o menos así. Pero es otra forma de encontrar ese tipo de reencuentro. En el caso cubano, porque fue un pueblo que descendió de un barco esclavista llegado ilegal bien hacia fines del siglo XIX. Entonces esa conexión y las formas de documentarla son mucho más específicas. Muchas gracias. Gracias, Alex. De este comercio, de esta trata transatlántica de personas esclavizadas, hay legados, por fortuna, buenos, ¿no? En la formación de nuestras sociedades, pero también hay legados nefastos, diría yo. ¿Cuáles son, María Elisa, desde tu perspectiva, cuál es el reto que tenemos de aquellos legados negativos de esta trata de personas esclavizadas? Sí, claro, Gabriela. Bueno, pues los legados nefastos y que se ven continuamente, ¿no? Y que los viven las y los afrodescendientes, pero también las sociedades enteras en su cotidianidad. Eh, Simplemente en el Mundial pudimos ver con mucha facilidad y con mucha transparencia toda esta problemática, pero también con la inclusión y la generación de mundos diferentes, ¿no? O sea, un equipo francés que está compuesto en un porcentaje muy alto por afrodescendientes franceses, pero afrodescendientes son las nuevas caras, diría yo, de naciones mucho más complejas, mucho más equitativas, mucho más incluyentes, pero a pesar de eso, a pesar de esto, que es algo positivo, pero el conocimiento, siempre lo digo, es una vía, una vacuna fundamental. Muchas gracias, María Elisa. Creo que nos quedan poquitos minutos para cerrar. Antes de hacer yo mi cierre, quería pedirles que cada una y uno de ustedes nos diría por qué, cuán indispensable es conocer la historia de la trata, ¿no? Y en una pregunta, en una frase, dejarla sobre la mesa. ¿Qué quisiéramos dejar sobre la mesa sobre la trata? Para que la gente que nos oye piense sobre este tema. Sí, Nayeli, adelante. Ay, Pues pienso que es muy importante llevar estos temas, sobre todo a las nuevas generaciones, porque pienso que son temas que se quedan muchas veces a nivel de lo académico, que está muy bien, pero sí creo que faltan quizás más proyectos de difusión sobre esta historia en general, en las escuelas, en talleres, hablar más, este, para integrar en nuestro diálogo, en nuestra forma de expresar esa historia, hablando para el caso de nosotros en México, y llevar a los niños a una concientización que vaya cambiando desde raíz y teniendo pues un impacto positivo que nos lleve a quitar esos prejuicios, ¿no? Que de una u otra manera siguen existiendo. Eso añadiría. gracias, Nayeli. Igualo, una frase de cierre sobre el tema. Sí, más que una frase, es una reflexión, ¿no? Sobre la trata transatlántica. Decir que no terminó con la abolición de la esclavitud, Ujú. sus consecuencias siguen presentes en las desigualdades que aún enfrentan muchas sociedades, sobre todo las sociedades afrodescendientes. Dejó un legado de resistencia, también de creatividad y de aportes fundamentales de los pueblos afrodescendientes y africanos en la construcción de América. Las huellas son indelebles, ¿no? Conocer esa historia, yo creo que no es mirar atrás con resentimiento, sino mirar
hacia adelante con responsabilidad. De hecho, como lo recuerda, lo recordó, lo selló la Asamblea de la ONU en 2026, en marzo, al calificar la trata de africanos esclavizados como el más grave crimen de la humanidad. La memoria entonces es una condición indispensable para la justicia. Recordar esa memoria es reconocer la dignidad de quienes fueron deshumanizados y reafirmar que ningún ser humano debe volver a ser una mercancía o convertirse en una mercancía. Termino con eso. La memoria no es un fin en sí misma, sino una herramienta para construir sociedades justas, pacíficas, sobre todo respetuosas de la dignidad humana, ¿no? Gracias, Wallo. Alex, ¿quieres añadir algo? Solamente que tenemos que trabajar más en en la escritura y la enseñanza de nuestras historias nacionales latinoamericanas, que es a través de cómo la gente normal, no nosotros historiadores, se encuentran con la historia, a través de la currícula en primaria, en secundaria, y a partir de eso, con otras formas fuera del trabajo del historiador, como exhibiciones de arte, documentales, películas. Hay tantas historias que se pueden hacer películas en México, Colombia, Perú, Argentina, sobre la trata de africanos esclavizados, sobre las rebeliones de Ujú. africanos desde el Polo Sur hasta California, hasta la California mexicana. Así que simplemente eso. Gracias. María Elisa, para cerrar. Gracias, Gabriela. Bueno, yo creo que se resume en una historia y un presente terrible y trascendental. Y sin lugar a dudas necesitamos las dos cosas, mucha mayor investigación, mucho más recursos para documentar cómo fue esta experiencia, cómo fue esta tragedia, cómo se desarrolló, qué salió de ahí, y también mucho presupuesto para difundirlo, ¿no? Necesitamos un museo, por ejemplo, en México, que hable de ese tema, que se dedique a hacer investigaciones y bueno, yo creo que tanto la investigación como la difusión son fundamentales para erradicar el racismo. Muchas gracias, María Elisa. En esta misma línea quería, antes de cerrar, recordarles que el 21 de agosto tenemos el 22 coloquio de Africanías en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en un coloquio dedicado a la esclavitud y la libertad en Francia y México, porque Francia es país invitado y Veracruz es el estado invitado, entonces tenemos dedicada nuestro coloquio a este tema. Después tenemos también la presentación de la base de datos trayectorias afromexicanas, afrodescendientes, trayectorias afro en noviembre en Oaxaca, en nuestro proyecto en el que trabajamos con Alex Borucki. Y además hacerles saber que en colaboración con Memórica, este sitio del Archivo General de la Nación, tenemos exposiciones digitales preparadas entre el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural y Memórica sobre africanos y afrodescendientes pasado y presente en México, memorias afromexicanas, vidas afrodescendientes. Entonces, todavía nos falta un museo, pero tenemos espacios de difusión, de divulgación del conocimiento a los que les invitamos a que se acerquen. Les agradezco, colegas, por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y su pensamiento. Gracias, colegas de Radio INA, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Agradecemos también a Walo Lázare, Alex Borucki, Nayeli Moreno, Gabriela Iturralde y María Elisa Velázquez por su participación en este programa. Así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión. Gracias también a nuestros escuchas y les sugerimos escuchar las plataformas de Radio INA en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radioína con Gabriela Marentes. Realización de Vanibaldo Morales, edición y grabación Rubén Martínez, apoyo Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.